En un valle sereno y verde, rodeado de colinas suaves que se perdían en el horizonte, se encontraba la pequeña granja de Elisa. A sus 50 años, Elisa era una mujer de figura robusta, con manos callosas marcadas por décadas de labor incansable. Su cabello, recogido en un moño práctico, estaba salpicado de hilos plateados que brillaban bajo el sol del amanecer. Cada día, antes de que el primer rayo de luz tocara la tierra, Elisa se levantaba con una determinación inquebrantable. Su rutina era un ritual sagrado: preparar el desayuno sencillo de pan fresco y café fuerte, y luego dirigirse al granero donde la esperaba su compañero más fiel, Atanasio, un burro de pelaje grisáceo y ojos profundos que parecían entender el alma humana. Atanasio no era solo un animal de carga. Para Elisa era un amigo silencioso, un confidente en las largas jornadas de trabajo. Juntos araban los campos fértiles, plantaban semillas de maíz y vegetales, y cuidaban del pequeño huerto que proveía lo esencial para su sustento. «Buenos días, viejo amigo», murmuraba Elisa mientras le colocaba el arnés, rascándole detrás de las orejas. Atanasio respondía con un rebuzno suave, casi como un saludo, que siempre arrancaba una sonrisa en el rostro cansado de Elisa. Había momentos de humor en su convivencia. Una vez, Atanasio se había escapado del corral para perseguir una mariposa, terminando enredado en las enredaderas del jardín, lo que obligó a Elisa a pasar media mañana liberándolo mientras reía a carcajadas ante la torpeza del animal. «Eres un payaso con orejas largas», le decía entre risas, y Atanasio parecía guiñarle un ojo como si compartiera la broma. La granja no era grande, pero era todo para Elisa. Heredada de sus padres, representaba una vida de esfuerzo y conexión con la tierra. Los campos se extendían en parches de verde vibrante, salpicados de flores silvestres que atraían abejas zumbantes. Al fondo, un riachuelo serpenteaba, proporcionando agua fresca para el riego. Elisa pasaba horas podando las plantas, recolectando huevos de las gallinas que picoteaban libremente y ordeñando la única vaca que tenían. El trabajo era arduo, pero le daba propósito. Sin embargo, en los últimos años, una sombra de soledad había empezado a acecharla, habiendo dedicado su juventud al cuidado de la granja y de sus padres enfermos. Nunca había encontrado tiempo para el amor. Las noches eran largas, llenas de silencio roto solo por el viento susurrando entre los árboles. Todo cambió un día de mercado en el pueblo cercano. Elisa, con Atanasio cargado de cestas rebosantes de vegetales frescos y sacos de harina molida en el molino local, llegó al bullicioso plaza. El aire estaba lleno de aromas a especias, pan recién horneado y el bullicio de los vendedores gritando sus ofertas. Mientras montaba su puesto, un hombre joven se acercó con una sonrisa encantadora que iluminaba su rostro bronceado. Se llamaba Tomás, 15 años menor que ella, con ojos verdes vivaces y una melena oscura que caía en ondas rebeldes. «Señora, sus tomates parecen jugosos como el sol de verano», dijo con un guiño juguetón, comprando un puñado y pagando con monedas relucientes. Tomás era un viajero, un vendedor ambulante que recorría los pueblos ofreciendo herramientas y baratijas. Su charla era ligera y divertida, contando anécdotas de caminos polvorientos y encuentros curiosos. Elisa, poco acostumbrada a la atención, se sintió halagada. «No soy señora, solo Elisa», respondió con una risa tímida, y así comenzó una conversación que se extendió hasta el atardecer. Tomás regresaba al mercado cada semana, siempre con una excusa para detenerse en su puesto. Le traía pequeños regalos:
una flor silvestre, un pañuelo bordado, o una historia que la hacía reír. Una tarde, mientras ayudaba a cargar los sacos en Atanasio, Tomás confesó: «Elisa, tu fuerza me inspira. En un mundo de prisas, tú eres como esta tierra, firme y generosa». El cortejo fue rápido, impulsado por la soledad de Elisa y el encanto de Tomás. En una noche estrellada, bajo un cielo punteado de luces, Tomás le propuso matrimonio junto al riachuelo de la granja. «Quiero compartir esta vida contigo, ser tu apoyo», dijo, arrodillado, con una voz llena de promesas. Elisa, con el corazón latiendo fuerte, aceptó. La boda fue sencilla, en la iglesia del pueblo, con unos pocos vecinos como testigos. Atanasio, adornado con flores, esperó fuera, rebuznando como si diera su bendición. Los primeros días de casados fueron un remolino de felicidad. Tomás ayudaba en tareas ligeras, cocinaba cenas románticas y llenaba la casa de risas. Elisa se sentía rejuvenecida, como si la vida le hubiera dado una segunda oportunidad. Pero debajo de la superficie, pequeñas grietas comenzaban a aparecer. Tomás, acostumbrado a la libertad de los caminos, se aburría con la rutina diaria. Una mañana, mientras Elisa preparaba el arado, él se quedó en la cama, alegando un dolor de cabeza. «Ve tú con Atanasio, amor. Yo me encargo de la casa», dijo con una sonrisa perezosa. Elisa, confiada, no le dio importancia. Atanasio, sin embargo, parecía observarlo con recelo, moviendo las orejas como si detectara algo falso en su tono. En las noches, Tomás contaba historias de sus viajes, pero a veces exageraba, añadiendo toques de aventura que sonaban demasiado perfectos. Elisa, enamorada, ignoraba las señales, enfocada en la calidez que él traía a su hogar frío. Los meses pasaron, y la granja floreció con el toque de ambos. Plantaron nuevos cultivos, repararon el granero, y Elisa enseñó a Tomás los secretos de la tierra. Hubo momentos conmovedores, como cuando Tomás encontró un polluelo herido y lo cuidó hasta que voló libre, ganándose el afecto de Elisa. «Eres más que un esposo, eres mi compañero», le dijo ella una noche, acurrucada en sus brazos. Atanasio, desde el establo, observaba en silencio, como un guardián invisible de su felicidad frágil. Con el paso del tiempo, la rutina de la granja se asentó, pero las promesas iniciales de Tomás comenzaron a desvanecerse como niebla matutina. Elisa notaba cómo su esposo salía cada vez más temprano, alegando negocios en el pueblo que duraban hasta altas horas de la noche. Regresaba con olor a tabaco y risas ajenas, sus ojos vidriosos por el alcohol. «No te preocupes, Elisa. Solo estoy haciendo contactos para vender más productos de la granja», explicaba con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Ella, con el corazón pesado, intentaba creerle, pero las deudas empezaban a acumularse. Facturas de la taberna, herramientas compradas a crédito que nunca usaba. Una mañana soleada, mientras Elisa y Atanasio transportaban cargas al mercado, ocurrió un incidente que añadió un toque de humor inesperado. Atanasio, cargado con sacos de harina, tropezó con una piedra suelta en el camino, haciendo que uno de los sacos se rompiera y cubriera a Elisa de polvo blanco de pies a cabeza. Parecía un fantasma cómico, tosiendo y riendo al mismo tiempo. «Mira lo que has hecho, torpe», exclamó fingiendo enojo, pero Atanasio rebuznó con tal entusiasmo que parecía disculparse, lamiéndole la mano. Elisa, limpiándose la cara, no pudo evitar reír a carcajadas, atrayendo miradas divertidas de los transeúntes. Ese momento ligero aliviaba el peso de sus preocupaciones, recordándole la alegría simple de la vida. Al llegar al mercado, las ventas fueron buenas,
Pero al regresar, encontró a Tomás durmiendo la siesta en el porche, con una botella vacía a su lado. «Tomás, necesitamos hablar», dijo Elisa con voz suave, sentándose a su lado. Él se incorporó frotándose los ojos. «Otra vez con lo mismo, Elisa. Eres como una gallina clueca, siempre picoteando». Sus palabras, dichas con una risa burlona, hirieron profundamente. Elisa sintió una lágrima rodar, pero la secó rápidamente. «Solo quiero que contribuyas más. Esta granja es de los dos». Tomás se levantó, besándola en la frente con frialdad. «Lo haré, lo prometo. Ahora ve a cuidar de ese burro tuyo». Los días siguientes trajeron más tensiones. Tomás empezó a criticar el trabajo de Elisa, llamándola vieja terca, cuando insistía en métodos tradicionales. En una ocasión, intentó arar solo para impresionar a un vecino, pero manejó mal el arado y terminó atascado en el barro, gritando improperios. Atanasio, observándolo desde lejos, emitió un rebuzno que sonaba suspiciously como una carcajada, haciendo que Elisa contuviera una sonrisa. «Parece que hasta el burro sabe más que tú», bromeó ella, ayudándolo a salir. Tomás, enfurecido, la ignoró el resto del día. Elisa encontró consuelo en Atanasio durante esas noches solitarias. Sentada en el establo, le contaba sus penas mientras le cepillaba el pelaje. Él no es el hombre que creía Atanasio. Pero, ¿qué hago? ¿Lo amo? ¿O eso pensaba? El burro apoyaba su cabeza en su regazo, ofreciendo un calor que ningún humano le daba. Un atardecer, mientras ordeñaba la vaca, Elisa descubrió una carta arrugada en el bolsillo de Tomás, una invitación a una fiesta en el pueblo firmada por una mujer desconocida. El corazón se le encogió, pero decidió confrontarlo esa noche. La cena fue tensa. Tomás devoraba la comida sin mirarla, hablando de planes grandiosos para expandir la granja con inversiones. «Necesitamos dinero fresco, Elisa. Tus métodos antiguos nos atan». Ella, con voz temblorosa, sacó la carta. «¿Quién es esta mujer?» Tomás rió, quitándole importancia. «Una amiga, nada más. Eres celosa por tu edad, ¿verdad? Deberías agradecer que me quede aquí». Las palabras fueron como un puñal, pero Elisa se mantuvo firme. «Si no cambias, tendré que proteger lo nuestro yo sola». Esa noche, Elisa decidió limitar el acceso de Tomás al dinero de la granja. Guardó las ganancias en un cofre escondido bajo el piso del granero, contando solo con Atanasio como testigo. El burro, como si entendiera, montó guardia esa noche, rebuznando ante cualquier ruido. Al día siguiente, Tomás pidió dinero para un negocio urgente. Elisa negó con la cabeza. «Hasta que demuestres responsabilidad, no». La ira en sus ojos fue palpable, pero ocultó con una sonrisa falsa. «Entendido, amor, cambiaré». Poco a poco, Tomás fingió involucrarse más. Ayudaba en tareas menores, como reparar una cerca, pero siempre con quejas. En un momento conmovedor, encontró a Elisa llorando en el huerto y la abrazó, susurrando disculpas. «Te he herido, lo sé. Dame tiempo». Elisa, anhelando la paz, bajó la guardia. Delegó responsabilidades, creyendo en su redención. Pero en secreto, Tomás planeaba con sus amigos del pueblo, urdiendo un plan para tomar el control total. El sol de mediodía quemaba con fuerza sobre la granja, tiñendo los campos de un dorado intenso. Elisa, con un sombrero de paja desgastado, trabajaba en el huerto, arrancando malas hierbas con movimientos precisos. El sudor le perlaba la frente. Pero sus manos no temblaban. Cada gesto reflejaba años de experiencia y amor por la tierra. Atanasio, a pocos metros, pastaba tranquilamente, aunque de vez en cuando levantaba la cabeza como si vigilase el entorno. Desde el incidente de la carta,
Elisa había sentido un cambio en la dinámica con Tomás. Él se mostraba más presente, ayudando en tareas menores como cargar leña o alimentar a las gallinas, pero sus esfuerzos parecían calculados, como si interpretara un papel. Sin embargo, Elisa, agotada por la desconfianza, quería creer que su matrimonio aún tenía esperanza. Una mañana, mientras Elisa molía maíz en el granero, Tomás apareció con una sonrisa inusualmente amplia. «Mira lo que conseguí», exclamó sosteniendo un saco de semillas nuevas. «Son de una variedad especial, de las tierras altas. Dicen que producen el doble en menos tiempo». Elisa examinó las semillas, pequeñas y brillantes, con curiosidad. «¿De dónde las sacaste?», preguntó notando que el saco tenía un sello desconocido. «Un amigo en el pueblo me las recomendó». «Confía en mí, esto nos hará ganar más en el mercado», respondió él, guiñándole un ojo. Aunque dudaba, Elisa accedió a probarlas, plantándolas en un pequeño terreno experimental al borde de la granja. Atanasio, al pasar por allí, olfateó las semillas y emitió un rebuzno corto, casi de desaprobación. «¿Tú qué sabes, burro?», bromeó Elisa, dándole una palmada cariñosa. El mercado semanal se convirtió en una prueba de la nueva dinámica. Elisa y Atanasio, cargados con cestas de calabazas, tomates y sacos de harina, llegaron al pueblo bajo un cielo despejado. El puesto de Elisa era conocido por su calidad, y los vecinos se acercaban con sonrisas, intercambiando chismes mientras compraban. Una anciana, doña Rosa, conocida por sus comentarios agudos, se acercó y susurró: «Elisa, ese esposo tuyo anda con malas compañías en la taberna. Ten cuidado». Elisa sintió un nudo en el estómago, pero sonrió y agradeció el consejo. Tomás, que había insistido en acompañarla esa vez, se paseaba por el mercado, charlando con vendedores y riendo fuerte. Su carisma atraía miradas, pero Elisa notó que sus conversaciones se centraban en hombres de aspecto dudoso, con ropas gastadas y miradas furtivas. De regreso a casa, un pequeño incidente añadió un toque de humor a la jornada. Atanasio, cansado del largo camino, decidió detenerse en medio del sendero para mordisquear un arbusto espinoso. Elisa tiró de las riendas exasperada. «Vamos, terco, que no es hora de merendar», exclamó. Pero Atanasio, con una obstinación cómica, se quedó inmóvil, masticando con deleite mientras un pajarillo curioso se posaba en su lomo, como si formaran un dúo de rebeldes. Tomás, que iba detrás, soltó una risotada. «Ese burro es más testarudo que tú, Elisa». Por un momento, la tensión se disipó, y los tres avanzaron entre risas, aunque Elisa no podía ignorar la advertencia de doña Rosa. Esa noche, mientras cenaban sopa de verduras, Tomás propuso algo inesperado. «Elisa, he estado pensando, deberíamos modernizar la granja. Un tractor pequeño, tal vez. Podríamos pedir un préstamo». Elisa frunció el ceño. La idea sonaba tentadora, pero las deudas la ponían nerviosa. «Tomás, apenas salimos de las facturas del año pasado. No podemos arriesgarnos». Él se inclinó hacia ella, con una mirada persuasiva. «Confía en mí. Conozco a un tipo en el pueblo que nos dará un buen trato. Podemos triplicar la producción». Elisa, recordando las semillas nuevas, dudó pero asintió. «Está bien, pero primero quiero ver los números. No firmaré nada sin revisarlo». Días después, Tomás regresó con un contrato arrugado y un hombre corpulento llamado Don Vicente, que decía ser prestamista. El hombre tenía una voz grave y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora Elisa, este tractor cambiará su vida», aseguró mostrando un folleto con una máquina reluciente. Atanasio, atado cerca, observó la escena con las orejas erguidas,
como si percibiera algo extraño. Elisa revisó el contrato con cuidado, notando intereses altos y cláusulas confusas. «Esto parece arriesgado, Tomás», dijo, devolviéndole el documento. Don Vicente intervino, con tono meloso. «No se preocupe, señora, su esposo sabe lo que hace». Pero Elisa, firme, negó con la cabeza. «No firmo sin un abogado». Tomás, visiblemente frustrado, salió furioso del granero esa noche, dejando a Elisa sola con sus pensamientos. Se sentó junto a Atanasio, acariciando su pelaje áspero. «No sé si estoy siendo paranoica, amigo», murmuró, «pero algo no está bien». Atanasio apoyó su hocico en su hombro, un gesto tan tierno que Elisa sintió lágrimas en los ojos. Recordó los días en que su padre le enseñó a confiar en su instinto y decidió seguirlo. Al día siguiente, visitó al herrero del pueblo, don Manuel, un viejo amigo de su familia que también entendía de contratos. Él revisó los papeles y confirmó sus sospechas. El préstamo era una trampa para embargar la granja si no pagaban a tiempo. «Elisa, este don Vicente no es de fiar. Y tu esposo, bueno, vigílalo», advirtió. El descubrimiento fue un golpe duro. Elisa confrontó a Tomás esa noche con el contrato en la mano. «¿Por qué no me dijiste que esto podía costarnos la granja?», preguntó su voz temblando de ira y decepción. Tomás, acorralado, intentó suavizar la situación. «Solo quiero lo mejor para nosotros, amor. Pensé que podías confiar en mí». Pero sus palabras sonaban vacías. Elisa, sintiendo el peso de la traición, decidió tomar medidas más drásticas. Cambió la cerradura del cofre donde guardaba las ganancias y contrató a un joven del pueblo, Pedro, para ayudarla con las tareas pesadas, reduciendo la dependencia de Tomás. Una tarde, mientras Pedro y Elisa reparaban una cerca, ocurrió un momento que aligeró el ambiente. Pedro, un chico torpe pero de buen corazón, intentó clavar un poste y terminó cayendo de bruces en un charco de lodo. Atanasio, como si entendiera la comedia, rebuznó ruidosamente, y Elisa no pudo contener la risa. «Pedro, menos mal que eres mejor con las cuentas que con el martillo», bromeó ayudándolo a levantarse. El chico, cubierto de barro, sonrió avergonzado. «Al menos el burro me apoya», dijo señalando a Atanasio, que parecía asentir con un movimiento de cabeza. Sin embargo, la paz era frágil. Tomás, al notar que su influencia disminuía, comenzó a reunirse en secreto con don Vicente y otros hombres en la taberna. Una noche, Elisa los vio desde la ventana de la casa, hablando en susurros bajo la luz tenue de un farol. Atanasio, inquieto, pateó el suelo del establo, como si quisiera advertirla. Elisa, con el corazón acelerado, supo que debía actuar rápido para proteger su hogar. Decidió visitar al consejo de ancianos del pueblo, buscando consejo sobre cómo manejar a Tomás y las deudas que él seguía acumulando en su nombre. El consejo, liderado por doña Rosa, escuchó su historia con atención. «Elisa, eres el corazón de esta granja», dijo la anciana, tomándole la mano. «No dejes que ese hombre te robe lo que has construido». Inspirada por sus palabras, Elisa comenzó a trazar un plan para recuperar el control total. Pero Tomás, astuto, también planeaba su próximo movimiento, decidido a no dejar que Elisa lo superara. La granja despertaba bajo un cielo grisáceo, con nubes pesadas que prometían lluvia. Elisa, con las botas embarradas, revisaba los cultivos plantados con las semillas que Tomás había traído. Para su sorpresa, las plantas crecían vigorosas, con tallos gruesos y hojas de un verde brillante. «Quizá no todo lo que hace está mal», pensó, aunque la duda seguía royéndole el corazón.
Atanasio, atado cerca del huerto, mordisqueaba una zanahoria robada del montón, y cuando Elisa lo pilló, soltó un rebuzno culpable que la hizo reír. «Ladrón descarado», le dijo, rascándole el hocico. Ese momento de ligereza fue un respiro en medio de la tensión que crecía como las nubes en el horizonte. Tomás, mientras tanto, seguía con su fachada de esposo comprometido. Por las mañanas se levantaba temprano y ayudaba a cargar los sacos de harina, aunque siempre con un aire de fastidio. Elisa notaba que sus esfuerzos eran más para impresionar a los vecinos que por un cambio genuino. Una tarde, mientras reparaban el tejado del granero, Tomás intentó trepar una escalera vieja y terminó resbalando, cayendo en un montón de heno. Pedro, el joven ayudante, soltó una carcajada tan sonora que hasta las gallinas se alborotaron. «Tomás, parece que el heno te quiere más que la escalera», bromeó Pedro, mientras Elisa ayudaba a su esposo a levantarse ocultando una sonrisa. Tomás, rojo de vergüenza, masculló una maldición y se alejó, diciendo que iba al pueblo por clavos. Esa noche, Elisa revisó las cuentas en la mesa de la cocina, con una lámpara de queroseno iluminando los números. Las ganancias del mercado eran estables, pero los gastos de Tomás, facturas de la taberna, compras impulsivas, seguían mermando sus ahorros. Decidió confrontarlo al día siguiente, pero antes quiso asegurarse de que el cofre bajo el granero estuviera seguro. En la penumbra, mientras movía una tabla suelta, Atanasio emitió un rebuzno grave, alertándola de un ruido extraño. Al girarse, vio a don Vicente merodeando cerca de la entrada del granero, con una linterna en la mano. «¿Qué hace aquí tan tarde?», preguntó Elisa con el corazón acelerado. Don Vicente, con su sonrisa viscosa, respondió: «Solo venía a hablar de negocios con Tomás. ¿No está?». Elisa, firme, lo echó. «Vuelva de día y con papeles claros». El incidente la dejó inquieta. Al día siguiente, en el mercado, doña Rosa le presentó a don Esteban, un abogado retirado que ofrecía ayuda gratuita a los granjeros del pueblo. Don Esteban, un hombre enjuto con gafas redondas, revisó los contratos que Tomás había intentado hacer firmar. «Elisa, estos documentos son un desastre. Si firmas podrías perderlo todo. Mantén los ojos abiertos», advirtió. Agradecida, Elisa le ofreció una cesta de verduras frescas, que él aceptó con una sonrisa cálida. «Tu padre estaría orgulloso de tu fuerza», dijo, tocándole el hombro. Sus palabras, llenas de bondad, le dieron a Elisa un nuevo impulso para proteger su hogar. Mientras tanto, Tomás intensificó su plan. En la taberna se reunía con don Vicente y un nuevo compinche, un tal Raúl, conocido por sus tratos turbios. «Elisa es obstinada, pero puedo manejarla», aseguraba Tomás, apurando un vaso de licor. Raúl, con una risa socarrona, propuso: «Haz que crea que eres indispensable. Ayúdala en la granja, hazla sentir segura, y luego toma el control de las finanzas». Tomás asintió, aunque una sombra de duda cruzó su mente. Sabía que traicionar a Elisa era un riesgo, pero su orgullo y sus deudas lo empujaban hacia adelante. Una tarde, mientras Elisa y Pedro llevaban agua del riachuelo, ocurrió un momento que rompió la monotonía. Pedro, intentando impresionar a Elisa con su fuerza, cargó 2 cubos llenos hasta el borde y terminó derramándolos sobre sí mismo. Atanasio, como si disfrutara del espectáculo, pateó el suelo y rebuznó, haciendo que Elisa estallara en risas. «Pedro, eres un desastre con patas», dijo, ayudándolo a recoger los cubos. Él, empapado, sonrió tímidamente. «Al menos mantengo el ambiente alegre, ¿no?».
Ese instante de camaradería le recordó a Elisa que no estaba sola, que había personas y animales que la apoyaban. Tomás, al volver del pueblo, trajo noticias. Había conseguido un comprador para las nuevas cosechas a un precio excelente. Es un comerciante de la ciudad, Elisa. Nos pagará en efectivo, dijo, mostrando un contrato que parecía legítimo. Elisa, cautelosa, lo revisó con don Esteban, quien lo aprobó con reservas. Parece en orden, pero no entregues nada hasta que el dinero esté en tu mano, aconsejó. Elisa asintió, sintiendo que, por primera vez, estaba un paso adelante de Tomás. Sin embargo, no sabía que él ya había gastado parte del anticipo que el comprador le había dado, acumulando más deudas en la taberna. El capítulo cerró con una noche tranquila, pero cargada de presagios. Elisa, sentada junto a Atanasio en el establo, le confesó: «No sé cuánto más podré soportar, amigo, pero no dejaré que me quiten esto». Atanasio apoyó su cabeza en su regazo, y en ese silencio, Elisa sintió una chispa de determinación crecer. Sabía que la batalla por su granja apenas comenzaba. La lluvia llegó al valle, empapando los campos y convirtiendo los caminos en lodazales. Elisa, cubierta con un poncho viejo, trabajaba bajo el aguacero, asegurando los cultivos para evitar que la tormenta los arruinara. Atanasio, con el pelaje pegado por el agua, la seguía fielmente, cargando herramientas en sus alforjas. En un momento, el burro resbaló en el barro y cayó de lado, soltando un rebuzno indignado que parecía más un grito de protesta. Elisa, corriendo a ayudarlo, no pudo evitar reír. «Vamos, Atanasio, no es momento de hacer teatro», dijo, limpiándole el lodo de la cara. El burro, como si entendiera, se levantó con un resoplido cómico, sacudiéndose el agua como un perro gigante. Ese instante le dio a Elisa la fuerza para seguir, a pesar del cansancio. Tomás, por su parte, evitaba el trabajo pesado, alegando que la lluvia le provocaba dolores. «No quiero enfermarme, Elisa. Alguien tiene que negociar en el pueblo», decía, pasando los días en la taberna con don Vicente y Raúl. Allí perfeccionaban su plan: convencer a Elisa de delegarle la gestión total de la granja. «Si controlamos el dinero, controlamos todo», susurraba Raúl mientras Tomás asentía, aunque una parte de él sentía un pinchazo de culpa. Recordaba los primeros días con Elisa, cuando su risa lo hacía sentir vivo. Pero el licor y las promesas de poder ahogaban esos recuerdos. Una mañana, el comprador de la ciudad, un hombre elegante llamado don Álvaro, llegó a la granja en un carro lujoso, acompañado por un asistente que tomaba notas. «Señora Elisa, sus cosechas son impresionantes», dijo, examinando los campos. «Estoy dispuesto a pagar bien, pero necesito garantías de entrega regular». Elisa, orgullosa pero cautelosa, negoció con firmeza, asegurándose de que el contrato especificara pagos por adelantado. Don Álvaro, impresionado por su astucia, aceptó. Tomás, que observaba desde la distancia, fingió entusiasmo, pero en su mente calculaba cómo desviar parte de ese dinero. El éxito del trato trajo un respiro financiero. Elisa pagó algunas deudas y compró herramientas nuevas, incluyendo un arado más ligero que facilitaba el trabajo de Atanasio. En agradecimiento, le dio al burro una manzana extra, que él devoró con un entusiasmo que la hizo reír. «Eres el verdadero jefe aquí», bromeó, mientras Pedro, que pintaba una cerca cercana, añadía: «y el más glotón». La camaradería entre ellos crecía, y Elisa comenzó a ver a Pedro como un aliado leal, casi como un hijo. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Una noche, Elisa descubrió que faltaban monedas del cofre.
Confrontó a Tomás, quien juró no saber nada. «Deben haber sido los ratones», dijo con una risa sarcástica que encendió la ira de Elisa. Decidió instalar una trampa en el granero, no para ratones, sino para descubrir al verdadero culpable. Al día siguiente encontró a Tomás hurgando en el cofre con las manos temblorosas. «Explica esto», gritó, su voz resonando en el granero. Tomás, atrapado, intentó manipularla. «Solo quería pagar una deuda para protegernos. ¿No confías en mí?» Pero Elisa, harta de promesas vacías, lo echó de la casa esa noche diciéndole que durmiera en el establo. Atanasio, como guardián silencioso, no dejó que Tomás se acercara al cofre nuevamente, pateando el suelo cada vez que lo veía cerca. En un momento hilarante, el burro accidentalmente volcó un cubo de agua sobre Tomás mientras intentaba entrar al granero, dejándolo empapado y furioso. «¡Maldito animal!», gritó. Pero Elisa, desde la ventana, no pudo evitar reír. «Parece que Atanasio tiene mejor juicio que yo», pensó. La confrontación marcó un punto de inflexión. Elisa, con el apoyo de don Esteban y doña Rosa, redactó un documento que limitaba legalmente el acceso de Tomás a las finanzas de la granja. Cuando se lo presentó, él montó en cólera, acusándola de traición. «Eres una vieja amargada que no entiende el mundo», gritó. Sus palabras dolieron, pero Elisa se mantuvo firme. «Esta granja es mía, Tomás. Si no cambias, no tendrás lugar aquí». Él, con una sonrisa amarga, se marchó al pueblo, prometiendo arreglarlo todo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado, Elisa se sentó con Atanasio, reflexionando. «He sido ciega, amigo, pero no más». El burro, con un rebuzno suave, pareció asentir. Elisa sabía que la lucha no había terminado, pero por primera vez sintió que tenía el control. El amanecer trajo un aire fresco que aliviaba el calor sofocante de los días anteriores. Elisa, con un delantal manchado de tierra, trabajaba en el huerto, podando las plantas que habían sobrevivido la tormenta. Las semillas nuevas de Tomás, para su alivio, seguían prosperando, prometiendo una buena cosecha. Atanasio, fiel como siempre, cargaba cestas de vegetales recolectados, moviéndose con una calma que contrastaba con la inquietud de Elisa. La confrontación con Tomás por el robo en el cofre había dejado una herida abierta, pero también una resolución firme. No permitiría que él destruyera lo que tanto le había costado construir. Tomás, tras pasar la noche en el establo, regresó a la casa con una actitud sorprendentemente conciliadora. «Elisa, me equivoqué», dijo, con los ojos bajos y un tono que parecía genuino. «No quiero perderte. Déjame demostrarte que puedo cambiar». Ella, escéptica, lo observó en silencio. Recordó las palabras de doña Rosa. «Un leopardo no cambia sus manchas tan rápido». Sin embargo, la soledad de años pasados la hacía vulnerable a la esperanza. «Te doy una oportunidad, Tomás, pero si me fallas otra vez, no habrá vuelta atrás», respondió señalando la puerta. Atanasio, desde el corral, emitió un rebuzno que sonó como una advertencia, haciendo que Elisa sonriera levemente. «Hasta el burro duda de ti», bromeó, intentando aligerar la tensión. Esa semana, Tomás se esforzó por cumplir. Ayudó a reparar un canal de riego que la lluvia había dañado, aunque su torpeza provocó un momento cómico. Mientras intentaba sellar una tubería, terminó rociándose con agua fangosa, quedando cubierto de barro de la cabeza a los pies. Pedro, que observaba desde lejos, gritó: «Tomás, pareces una estatua de lodo». Incluso Elisa no pudo contener la risa, y por un instante la granja pareció recuperar un atisbo de armonía. Pero en el fondo,
Elisa sabía que debía mantenerse alerta. Decidió contratar a una joven del pueblo, Clara, para ayudar con las cuentas y las ventas en el mercado, reduciendo aún más la dependencia de Tomás. Clara, una chica vivaz de 18 años, con una risa contagiosa, trajo un aire nuevo a la granja. Era rápida con los números y tenía un don para negociar en el mercado. Una mañana, mientras organizaban el puesto, Clara intentó enseñar a Atanasio a saludar a los clientes levantando una pata. El burro, confundido, levantó ambas patas delanteras y casi derriba una cesta de calabazas, provocando risas entre los compradores. «Este burro es una estrella», exclamó Clara, acariciándolo. Elisa, agradecida por su energía, sintió que la granja comenzaba a sanar, no solo como un negocio, sino como un hogar. Sin embargo, la paz era frágil. Una noche, mientras Elisa revisaba las cuentas con Clara, descubrió discrepancias en los registros de ventas. Faltaban pequeñas cantidades, pero sumaban una cifra preocupante. Confrontó a Tomás, quien juró que era un error de cálculo. «Clara es nueva, seguro se equivocó», dijo, encogiéndose de hombros. Pero Clara, indignada, mostró sus anotaciones impecables. «No soy yo, señora Elisa. Alguien está tomando dinero». La tensión creció, y Elisa, harta de excusas, decidió seguir a Tomás al pueblo la noche siguiente. Bajo la luz de la luna, Elisa lo vio entrar en la taberna, donde se reunió con don Vicente y Raúl. Oculta tras un árbol, escuchó fragmentos de su conversación. «Elisa está cediendo. Pronto tendré el control total». Su corazón se hundió. Regresó a la granja, con lágrimas de rabia en los ojos, y encontró consuelo en Atanasio. «Fui una tonta al confiar otra vez», murmuró mientras el burro apoyaba su hocico en su hombro. Decidió actuar. Al día siguiente, consultó nuevamente a don Esteban, quien sugirió transferir la propiedad de la granja a su nombre exclusivo para protegerla legalmente. «Es un paso grande, Elisa, pero es necesario», dijo. Ella asintió, decidida a no dejar que Tomás la traicionara nuevamente. El mercado de ese fin de semana fue un éxito, gracias a Clara, quien atrajo a más clientes con su encanto. Pero un incidente añadió un toque de humor. Atanasio, aburrido mientras esperaban clientes, decidió explorar el puesto vecino y robó una manzana de un comerciante gruñón. El hombre, enfadado, persiguió al burro, solo para tropezar y caer en un charco. Elisa, disculpándose entre risas, pagó la manzana, mientras Clara susurraba: «Atanasio es el mejor ladrón del pueblo». Ese momento ligero le dio a Elisa la fuerza para enfrentar lo que venía. Tomás, al notar que Elisa se volvía más independiente, intensificó su plan. Comenzó a trabajar más en la granja, pero sus acciones eran calculadas. Ayudaba solo cuando los vecinos visitaban, creando la imagen de un esposo dedicado. Una tarde, mientras él y Elisa cargaban sacos, le dijo con voz suave: «Deberías descansar, amor. Yo puedo encargarme de las ventas esta semana». Elisa, sospechando, respondió: «Lo haremos juntos. No quiero más errores». La mirada de Tomás se endureció, pero asintió, ocultando su frustración. Los días en la granja se volvieron más intensos, con la cosecha acercándose y la tensión entre Elisa y Tomás alcanzando nuevos picos. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres, pero para Elisa cada amanecer traía un recordatorio de la batalla que libraba. Había completado la transferencia de la granja a su nombre con la ayuda de don Esteban, un proceso que la llenó de alivio y orgullo. «Esta tierra es mía, Atanasio», dijo una mañana mientras cepillaba al burro.
Él respondió con un rebuzno suave, como si celebrara su victoria. Pero Tomás, al enterarse, reaccionó con una furia contenida. «No confías en mí, ¿verdad?», gruñó. Pero Elisa, imperturbable, respondió: «Confío en quien respeta lo que construyo». Tomás redobló sus esfuerzos para ganarse su confianza, pero sus acciones eran cada vez más descaradas. Una tarde trajo a un supuesto experto en cultivos del pueblo, un hombre desaliñado llamado Don Paco, que prometía duplicar la producción con fertilizantes nuevos. Elisa, desconfiada, analizó el producto y descubrió que era de baja calidad, más arena que nutriente. «Tomás, esto es una estafa», dijo, mostrando el análisis que Clara había ayudado a obtener. Él, furioso, acusó a Clara de entrometerse. «Esa niña no sabe nada», gritó, pero Clara, con una valentía inesperada, replicó: «Sé lo suficiente para no dejar que arruines la granja». Atanasio, como si apoyara a Clara, pateó un cubo cercano, derramando agua sobre los pies de don Paco, quien salió corriendo, maldiciendo. Elisa y Clara rieron hasta las lágrimas, mientras Tomás se marchaba furioso. El mercado siguiente fue un punto de inflexión. Elisa, Clara y Pedro trabajaron en equipo, vendiendo toda la cosecha a don Álvaro, quien quedó impresionado por la organización. «Señora Elisa tiene un talento innato», dijo, entregándole un pago generoso. Tomás, que había insistido en acompañarlos, intentó tomar el dinero, pero Elisa lo detuvo con una mirada fría. «Esto va al cofre, bajo mi supervisión», dijo. La humillación pública enfureció a Tomás, quien esa noche se emborrachó en la taberna, planeando con don Vicente y Raúl un golpe final: falsificar documentos para vender una parte de la granja. Una noche, mientras Elisa dormía, Tomás intentó entrar al granero para robar el cofre. Pero Atanasio, siempre alerta, lo sorprendió con un bramido ensordecedor, despertando a Elisa y Pedro. Corrieron al granero y encontraron a Tomás con una palanca en la mano. «Esto es el colmo», gritó Elisa, arrancándole la herramienta. Tomás, desesperado, intentó justificar sus acciones, pero Elisa lo echó de la granja por segunda vez. «No vuelvas hasta que seas digno de esta casa», dijo, con lágrimas de rabia. Atanasio, en un gesto casi heroico, empujó a Tomás hacia la puerta con su hocico, ganándose una caricia de Elisa. «Eres mi héroe, viejo amigo», susurró. Al día siguiente, Elisa convocó una reunión con los ancianos del pueblo. Doña Rosa, don Esteban y otros escucharon su relato y prometieron apoyo. «Eres un ejemplo, Elisa. No dejes que ese hombre te doblegue», dijo doña Rosa. Con su respaldo, Elisa decidió contratar guardias para proteger la granja por las noches, temiendo represalias. Pedro y Clara se ofrecieron a quedarse, convirtiendo la casa en un refugio de risas y solidaridad. Una noche, mientras contaban historias junto al fuego, Clara imitó a Atanasio rebuznando, provocando carcajadas. «Si el burro pudiera hablar, ya habría despedido a Tomás», bromeó Pedro. Tomás, ahora desesperado, planeó su jugada final con don Vicente. «Si no podemos tomar la granja por las buenas, lo haremos por las malas», dijo Raúl, mostrando un documento falso que transfería la propiedad. Pero Elisa, anticipándose, había registrado la granja en el ayuntamiento, haciendo imposible cualquier falsificación. La lucha estaba lejos de terminar, pero Elisa, con Atanasio, Clara y Pedro a su lado, sentía una fuerza renovada. El sol se alzaba perezoso sobre el valle, tiñendo los campos de un resplandor anaranjado. Elisa, agotada pero decidida, comenzaba el día revisando las nuevas medidas de seguridad en la granja. Los guardias contratados,
Dos hermanos robustos del pueblo llamados Juan y Miguel patrullaban el perímetro al anochecer, asegurándose de que nadie merodeara. Atanasio, como si entendiera la gravedad de la situación, se mantenía más alerta que nunca, con las orejas erguidas y un rebuzno ocasional que resonaba como una alarma natural. Una mañana, mientras Elisa ajustaba una cerca, Atanasio olfateó un arbusto y salió corriendo tras un conejo, enredándose en una cuerda olvidada. El espectáculo del burro dando saltos torpes, con la cuerda enredada en una pata, hizo que Juan y Miguel estallaran en risas. «Ese burro es más guardia que nosotros», bromeó Miguel mientras Elisa lo liberaba sacudiendo la cabeza con una sonrisa. «Atanasio siempre causando problemas», dijo, aunque su cariño por el animal era evidente. La granja, bajo el liderazgo de Elisa, comenzaba a florecer de nuevo. Las ventas en el mercado, impulsadas por la energía de Clara y la eficiencia de Pedro, alcanzaban récords. Don Álvaro, el comerciante de la ciudad, visitó nuevamente, impresionado por la calidad de los productos. «Elisa, tu granja es un modelo a seguir. Quiero un contrato a largo plazo», propuso, ofreciendo un adelanto generoso. Elisa, con la ayuda de don Esteban, revisó cada detalle del contrato, asegurándose de que no hubiera trampas. «Esto es por la granja, no por mí», dijo al firmar, sintiendo un orgullo que no había experimentado en años. Clara, emocionada, organizó una pequeña celebración en el mercado, comprando dulces para compartir con los vecinos. Atanasio, atraído por el aroma, intentó robar un pastel, pero Clara lo atrapó y le dio una zanahoria en su lugar. «Ladrón goloso», exclamó mientras los clientes reían. Sin embargo, la tranquilidad era un espejismo. Tomás, ahora expulsado de la casa, vivía en una pensión en el pueblo, consumido por la rabia y la desesperación. Sus deudas con don Vicente y Raúl crecían, y los dos hombres lo presionaban sin piedad. «Si no consigues la granja, pagarás con algo más», amenazó Raúl con una mirada fría. Tomás, acorralado, decidió jugarse su última carta, convencer a Elisa de que lo aceptara de vuelta, solo para traicionarla desde dentro. Una tarde apareció en la granja con un ramo de flores silvestres y una expresión de arrepentimiento. «Elisa, he sido un idiota. Déjame volver, trabajaré duro», suplicó, con lágrimas que parecían auténticas. Elisa, recordando los años de promesas rotas, lo escuchó con el corazón dividido. «Tomás, las palabras no bastan. Necesito hechos», respondió manteniendo la distancia. Esa noche, Elisa compartió sus dudas con Clara y Pedro en la cocina. «No sé si creerle. Una parte de mí quiere darle una última oportunidad, pero la otra sabe que no cambiará», confesó. Clara, siempre directa, dijo: «Señora Elisa, ese hombre es como un lobo disfrazado de oveja. No lo dejes entrar». Pedro asintió añadiendo: «Atanasio lo odia, y ese burro tiene mejor instinto que todos nosotros». La mención del burro trajo un momento de alivio. Recordaron cómo Atanasio había empujado a Tomás con el hocico como si lo despidiera. Riendo, Elisa decidió darle a Tomás una prueba. Podía volver, pero solo como trabajador, sin acceso al dinero ni a las decisiones. Tomás aceptó, aunque su sonrisa ocultaba una furia contenida. Comenzó a trabajar en la granja, cargando sacos y ayudando en los cultivos. Pero sus esfuerzos eran mediocres. Una mañana, mientras intentaba ordeñar la vaca, terminó volcado un cubo de leche por no prestar atención, lo que provocó un grito de frustración de Pedro. «Tomás, hasta Atanasio lo haría mejor», exclamó mientras el burro, como si estuviera de acuerdo, pateó el suelo y rebuznó. Elisa, conteniendo la risa, le ordenó limpiar el desastre. «Si quieres quedarte, hazlo bien.
dijo con firmeza. Mientras tanto, don Vicente y Raúl planeaban un movimiento más oscuro. Descubrieron que la granja estaba ahora a nombre de Elisa, pero encontraron un vacío legal. Un antiguo documento que sugería que parte de la tierra no estaba registrada correctamente. Si falsificamos un título, podemos reclamar esa parcela, propuso don Vicente. Tomás, desesperado por saldar sus deudas, aceptó participar, aunque sabía que era un riesgo enorme. En secreto, comenzó a recopilar información sobre las finanzas de la granja, espiando las conversaciones de Elisa con Clara. Una noche, mientras Elisa revisaba los libros con Clara, Atanasio comenzó a rebuznar frenéticamente desde el corral. Corrieron al granero y encontraron a Tomás hurgando en los registros, con una linterna en la mano. «¡Explícate!», gritó Elisa, arrancándole los papeles. Tomás, atrapado, balbuceó. Solo quería ayudar con las cuentas. Pero Clara, revisando los documentos, notó que había copiado datos clave. «Esto es espionaje, no ayuda», acusó. Elisa, con el corazón roto pero decidida, lo enfrentó. «Tomás, esta es tu última traición. Mañana te vas para siempre». Atanasio, como si entendiera, dio un paso adelante, bloqueando la salida de Tomás con su cuerpo robusto, en un gesto que arrancó una sonrisa amarga a Elisa. «Hasta mi burro sabe quién eres», dijo. Al día siguiente, Elisa, con el apoyo de don Esteban, presentó una denuncia en el ayuntamiento contra Tomás por intento de fraude. Los ancianos del pueblo, liderados por doña Rosa, prometieron vigilar a don Vicente y Raúl. La granja, ahora protegida por la comunidad, se convirtió en un símbolo de resistencia. Elisa, sentada con Atanasio al atardecer, sintió una paz frágil pero real. «Lo estamos logrando, amigo», murmuró, mientras el burro apoyaba su cabeza en su regazo, como si prometiera estar siempre a su lado. La brisa de otoño soplaba suave sobre la granja, llevando consigo el aroma de las hojas secas y la tierra húmeda. Elisa, con una bufanda tejida por su madre alrededor del cuello, trabajaba en los campos recolectando los últimos frutos de la temporada. La granja, ahora libre de las garras de Tomás, florecía bajo su dirección. Los cultivos, especialmente los de las semillas nuevas, rendían más de lo esperado, y el contrato con don Álvaro aseguraba ingresos estables. Clara y Pedro se habían convertido en pilares esenciales, manejando las ventas y las tareas pesadas con una dedicación que llenaba a Elisa de gratitud. Atanasio, siempre presente, parecía disfrutar de la nueva calma, aunque no perdía su costumbre de meterse en líos. Una mañana, mientras Elisa cargaba sacos, el burro decidió inspeccionar una cesta de manzanas y terminó con una atrapada en su hocico, moviendo la cabeza como si intentara cantar. Clara, al verlo, estalló en risas. «Atanasio, eres el cantante peor pagado del pueblo», bromeó mientras Elisa lo liberaba, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. «Nunca cambies, viejo amigo», murmuró. La expulsión de Tomás había dejado un vacío, pero también una claridad. Elisa, con el apoyo de don Esteban y doña Rosa, había fortalecido la protección legal de la granja, asegurándose de que ningún documento falso pudiera amenazarla. Sin embargo, los rumores en el pueblo hablaban de que Tomás, aún en la pensión, planeaba algo con don Vicente y Raúl. Una tarde, mientras Elisa y Clara organizaban el puesto en el mercado, un niño del pueblo, Luisito, se acercó corriendo. «Señora Elisa, vi a Tomás con unos hombres raros cerca del ayuntamiento», dijo jadeando. Elisa, preocupada, agradeció al pequeño con una manzana y decidió investigar. Con Clara y Pedro visitó a don Esteban
quien sugirió contratar a un detective local, don Felipe, para seguir los movimientos de Tomás. Don Felipe, un hombre mayor con un bigote espeso y un sombrero gastado, aceptó el encargo con entusiasmo. «No se preocupe, señora Elisa. Si ese hombre trama algo, lo sabremos», aseguró guiñándole un ojo. Esa noche, mientras los guardias Juan y Miguel patrullaban, Atanasio, como si sintiera la tensión, se mantuvo alerta, pateando el suelo del corral. En un momento cómico, uno de los guardias, Miguel, intentó imitar su rebuzno para calmarlo, pero solo logró que Atanasio lo persiguiera, pensando que era un intruso. «Tranquilo, burro, soy de los buenos», gritó Miguel, corriendo en círculos mientras Elisa y Clara reían desde la ventana. El incidente aligeró el ambiente, pero no disipó las preocupaciones de Elisa. Días después, don Felipe regresó con noticias inquietantes. Tomás, junto con don Vicente y Raúl, había intentado sobornar a un funcionario del ayuntamiento para falsificar un título de propiedad. El funcionario, leal a la comunidad, los denunció y la policía del pueblo los tenía bajo vigilancia. Tomás está desesperado. Sus deudas lo están ahogando, explicó don Felipe. Elisa, aunque aliviada, sintió una punzada de tristeza por el hombre que una vez amó. Decidió enfrentarlo una última vez, no por rencor, sino para cerrar ese capítulo. Lo encontró en la taberna, demacrado y con los ojos hundidos. «Tomás, detente, no destruirás lo que amo», dijo con voz firme. Él, con una risa amarga, respondió: «Perdí todo por mi orgullo, Elisa, pero no te dejaré en paz». Sus palabras, llenas de veneno, confirmaron que no había redención posible. Esa noche, Elisa reunió a Clara, Pedro, Juan, Miguel y doña Rosa en la granja para planear la defensa final. Decidieron reforzar la seguridad y alertar a los vecinos para que nadie ayudara a Tomás. En un momento conmovedor, doña Rosa tomó la mano de Elisa. «Eres más fuerte que cualquier tormenta, niña. Esta granja es tuya porque la has ganado con tu corazón», dijo, con lágrimas en los ojos. Elisa, emocionada, abrazó a la anciana, sintiendo el apoyo de una comunidad que se había convertido en su familia. Atanasio, desde el corral, rebuznó suavemente, como si sellara el momento con su aprobación. La granja se preparó para el mercado más importante del año, una feria regional que atraía compradores de lejos. Elisa, Clara y Pedro trabajaron sin descanso, decorando el puesto con flores y banderines. Atanasio, adornado con una guirnalda, se convirtió en la atracción del evento, robándose sonrisas cuando intentó ayudar, moviendo una cesta con el hocico y derribando un montón de calabazas. «Atanasio, eres un desastre con corona», exclamó Clara, mientras los visitantes aplaudían. Las ventas fueron un éxito, y don Álvaro, presente en la feria, firmó un contrato aún más grande, asegurando la prosperidad de la granja. El invierno se acercaba, y la granja se cubría de una fina capa de escarcha que brillaba bajo el sol matutino. Elisa, envuelta en un abrigo grueso, dirigía los preparativos para la temporada fría, asegurando que los cultivos de invernadero estuvieran protegidos y los animales bien alimentados. Atanasio, con un manto viejo que Elisa le había puesto para el frío, trotaba felizmente por el corral, persiguiendo una mariposa que desafiaba el clima. En un momento hilarante, el burro resbaló en una placa de hielo y aterrizó de lado, con un rebuzno que sonó como una queja teatral. Pedro, que cargaba leña, soltó una carcajada. «Atanasio, deberías patinar en la feria», bromeó mientras Elisa lo ayudaba a levantarse, riendo. «Eres un artista, amigo», dijo, dándole una zanahoria. La amenaza de Tomás seguía presente,
pero la comunidad estaba unida. La denuncia en el ayuntamiento había resultado en la detención de don Vicente y Raúl, acusados de intento de fraude. Tomás, sin aliados, se había escondido, pero don Felipe lo localizó en un pueblo vecino, viviendo en una choza destartalada. Elisa, con el corazón dividido entre la justicia y la compasión, decidió no presentar cargos, pero solicitó una orden de alejamiento. «Que viva con sus errores, pero lejos de mí», dijo a don Esteban, quien redactó los documentos necesarios. La granja, ahora un símbolo de resiliencia, atraía visitantes que querían conocer la historia de la mujer que había enfrentado la adversidad. Una mañana, mientras Elisa y Clara preparaban mermeladas para la venta, llegó una carta inesperada. Era de una cooperativa de mujeres granjeras, invitando a Elisa a compartir su historia en un evento regional. «Tu fuerza inspira, Elisa. Queremos que otras mujeres aprendan de ti», decía la carta. Emocionada, Elisa aceptó, viendo en ello una oportunidad para devolver a la comunidad que la había apoyado. Clara, entusiasmada, propuso llevar a Atanasio al evento. «Será la estrella», dijo, y todos rieron, imaginando al burro robando el escenario. El día del evento, la granja quedó al cuidado de Pedro, Juan y Miguel. Elisa, acompañada por Clara y Atanasio, viajó al pueblo vecino, donde cientos de mujeres la recibieron con aplausos. Nerviosa pero decidida, Elisa habló desde el corazón, contando cómo había superado la traición y el abuso con la ayuda de su comunidad y su fiel burro. Cuando mencionó a Atanasio, el animal, como si entendiera, rebuznó desde el corral improvisado, provocando risas y aplausos. «Ese es mi compañero», dijo Elisa con lágrimas de orgullo. El evento recaudó fondos para ayudar a otras granjeras, y Elisa regresó a casa con un nuevo propósito: seguir inspirando. Meses después, la granja era un faro de esperanza. Tomás, derrotado por sus propias acciones, abandonó el valle, dejando atrás rumores de su partida. Elisa, libre al fin, transformó la granja en un centro comunitario, donde mujeres y hombres aprendían técnicas de cultivo y compartían historias. Clara se convirtió en su mano derecha, mientras Pedro soñaba con abrir su propio taller. Atanasio, ahora una leyenda local, recibía visitas de niños que le llevaban zanahorias. Una tarde, mientras Elisa miraba el atardecer con su burro a su lado, sintió una paz profunda. «Lo hicimos, Atanasio. Esta es nuestra victoria», susurró. Él, con un rebuzno suave, apoyó su cabeza en su hombro, sellando su lazo inquebrantable. La historia de Elisa se extendió más allá del valle, inspirando a quienes enfrentaban sus propias batallas. La granja, una vez marcada por el dolor, ahora era un símbolo de renacimiento, donde el trabajo duro, la lealtad y el amor por la tierra triunfaban sobre la traición. Elisa, con su fuerza y su corazón, sabía que el futuro, aunque incierto, sería suyo para construir.